Yo le hice, tengo una consulta del último trabajo que nos dio el ejercicio 6.6, Sí, donde en el ejercicio número 5 la matriz B implica letras ya, y pide multiplicar por la matriz A, que la matriz A pues tiene números, ¿no? ya, sí. Simplemente las letras se las utiliza como números nada más. Y, por ejemplo, si tienes que multiplicar A por 2, entonces escribes 2A, ¿no? Y si tienes que sumar toda la fila A, la fila A, B, C por la fila 2 3 5 entonces digamos, te ponen eso, entonces A por 2 después B por 3 C por 3 y sumas eso. Y Se su deja respuesta sería expresar. el número Como, dice. sí, o sea, las letras representan números. Como no conocemos, entonces se deja expresar. Ah, ya Si te dice. dicen multiplique 2 por A, entonces escribes 2A y ese es no, no puedes escribir, no podemos escribir nada más, porque no conocemos el valor de A. Ah, ya dice, está bien, muchas gracias. De hecho, yo, licenciado, tenía una consulta sobre un Sí, ejercicio en sí, particular que no se podía resolver. Enseguida le dicto. ya. ¿Verdad? Era el ejercicio número 2 de la práctica, licenciado. ¿Qué decía la práctica? ¿Qué decía el ejercicio? Enseguida le dicto. Es calcular A por B por C. A por B por C, matrices, ¿no? Producto de Sí, matrices. producto de Entonces, matrices. ya primero tienes que multiplicar A por B, aplicar A por No, B. sí, en este sentido, licenciado, había una manera en la que se podía realizar asociando A con C, pero en el momento de multiplicar con B no había manera de No, realizar no, debido a no, que no no sé. concordaban Sí, su orden y sus, ¿cómo se dice? No concordaban sí, para sí, sí. multiplicar. No es posible. No era posible primero porque en general no es conmutativo. O sea, no puedo yo conmutar de una manera general. No es conmutativo y por eso no se puede, no se puede ya escribir, es decir, no se puede calcular A por C, digamos. Son incompatibles en ese caso. Entonces, es A por B por C. Tienes que asociar A con B o asociar B con C, una seguida de otra. Sí, licenciado, porque en ese ejercicio igual yo calculé, o sea, primero multipliqué A por B ¿Sí? Está y bien eso. me salió una matriz de 2, o sea, de 2 por 4. Y la Ya, matriz C ya, solamente era 3 4. de 1. 3 por O 1. sea, no da. Entonces no es posible. Es imposible. El producto es imposible porque no son compatibles con el orden. Entonces, en la tarea podíamos solo poner no es Sí, no es posible, ¿no? posible, sí, sí, No es, eso es. ¿verdad? Sí, Ahí sí, está. no es posible la Ya multiplicación está bien. por la Porque yo pensé que estaba justificación. haciendo algo mal, o sea, que algo mal que no lo permitía sacar. Ya, inmediatamente se nos da cuenta que es imposible, ¿no? Porque faltaría algún número para multiplicar. Tengo cuatro números, tengo que multiplicar también por cuatro números que están en una fila de cuatro por una columna de cuatro, tiene que ser.
No se puede una fila de 4 por una columna de 3, por ejemplo. No es posible. Ahí está bien. Bien, vamos a ver la matriz inversa. Vamos a decir que toda matriz cuadrada es inversible si el producto de esas dos matrices, si el producto de la matriz A con su inversa es igual a la matriz identidad. Es por definición. En este caso, la matriz inversa la representamos por A a la menos 1 y por E significa inversa de la matriz A. Y que la definición afirma que una matriz es inversible si el producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. O ya sea en ese orden o también en este orden. El producto de la matriz inversa por la misma matriz debe darme igual a la matriz identidad. Ya sabemos que la matriz identidad es una matriz cuadrada. Y esto solamente para matrices cuadradas. El producto de dos matrices cuadradas es otra matriz cuadrada. En este caso, esa matriz cuadrada de resultado tiene que ser la matriz identidad, cuyos elementos de la diagonal principal son 1 y el resto son 0. ¿No? El resto de los elementos son iguales a 0. Ejemplo, aquí tengo una matriz, la matriz A. Esa es la matriz A. Y dice que esta otra matriz, que está a la derecha, es matriz inversa, es la inversa. Esta, la primera, es la segunda, o la segunda es inversa de la primera. Pues, ¿y cómo sabríamos si eso no es inversa? Si esta segunda es inversa de la primera o la primera es inversa de la segunda. Multiplicando una por otra y Matriz inversa, pues, y si sale de identidad, pues es correcto, ya. Creo. Entonces aquí, a ver, multipliquemos. Aquí tenemos vamos a resultar. ¿Cuál sería el producto de esas dos? Multiplicando la matriz, la primera matriz por la segunda matriz. El elemento de la primera fila y primera columna. Más 2. A ver, sería, multiplico la fila esta. La fila 1 por la columna 1. 1 por 0, 0, 1 por menos 1, 0, y menos 1, menos 1. Es 1. Suma es 1. Entonces aquí tenemos que escribir el 1. 1. Ahora, el siguiente elemento. Multiplicamos la fila, esta fila, por la primera fila, ¿no? La primera fila 0. Por la segunda. ¿Cuánto? 0. 0. La primera fila por la tercera columna. Cero. También es 0, ¿no? Ahora, para hallar este elemento, el segundo elemento de la segunda fila, multiplico la segunda fila por la primera columna. Es el valor. Uno por 0. 1 por 0, 1 por 0,
0, 2 por menos 1 es menos 2 y menos 2 por menos 1 es más 2. Sumando me da 0, ¿no? 0, 0. El siguiente, multiplicamos la fila, segunda fila por la segunda columna. Sería 1/5 más 6/5 menos 2/5. El primero con el primero sería el quinto, el segundo sería con el segundo por 6/5, el tercero con el tercero sería menos 2/5. Sumados, ¿cuánto da? 0 o 1. 1, ¿no? 1, licenciado. 1, licenciado. Después la fila 2 con la columna 3. Esta fila 2 con la columna 3. Sí. 0, ¿no? Ahora, para calcular el primer elemento de la tercera fila, multiplicamos la fila 3 por la columna 1, elemento por elemento, y sumamos. 0. 0. 0, licenciado. La segunda. 0. 0 también. Y el tercero. 1, 1, Bien. Y esta es la matriz identidad. Sí. Entonces decimos que la primera Matriz de identidad. la primera, sí, la matriz de identidad. Primera matriz es inversa de la segunda. Esta matriz dice una pregunta. La segunda, y la segunda a su vez es la primera. ¿Sí? Una pregunta. En este caso de la matriz inversa, es por ley que tiene que salir una matriz de identidad de 3x3 o puede ser por definición. Por definición. Por definición tiene que salir una matriz de 3x3. Claro, si se están multiplicando dos matrices de orden 3x3, te da la matriz identidad de orden 3x3. Si son de 4x4, entonces te da una de identidad de 4x4. Si es de 2x2, entonces te va a dar también una matriz de orden 2x2. Ahí está, muchas gracias. ¿Y cómo se da, licenciado, en caso de que no sean inversos cuadrados? ¿Qué resultado tendría que ser? No, decimos que no es inversible. Nada. Si no es posible hallar la inversa, entonces es que es inversible. Una manera ¿sí? O sea que ambos tienen que tener la misma matriz, o sea si es un 3, tiene que ser otro 3x3. Sí, del mismo orden tiene que ser. Son matrices no, del mismo orden. O sea, si no por ende, pues no es una matriz inversa, ¿cierto? Sí. A lo que me refería, licenciado, era en caso de que, digamos, para buscarse fueran una matriz de 2x3 por otra matriz de 2x3. Sí. ¿Qué resultado le quedaría que la matriz de identidad son cuadrados? ¿Qué resultado le queda? No te entendí. Una matriz sí. A de 2x3, ¿cuál sería su inversa? Una no, inversa... No existe, no está definido. Por eso hemos dicho, solo para matrices cuadradas. La definición dice, la matriz cuadrada, dice, así empieza. Fíjate aquí, la matriz cuadrada de orden n. Eso quiere decir que el número de filas tiene que ser igual al número de columnas. Entonces, por definición, tiene que ser matriz cuadrada. No estamos diciendo matriz de orden m por n. Sería eso genérico.
En este caso nos están diciendo matriz cuadrada. Número de filas igual número de columnas. Es inversible. También algunos llaman regular o singular. Sí y solo sí existe otra matriz cuadrada simbolizada por A a la menos 1, que también es otra matriz del mismo orden que la matriz A, dice de orden n por n, tal que al multiplicar la matriz A con el inverso me da la matriz identidad, o a la inversa, multiplicar la inversa por A igual a la matriz identidad. Se parece un poco, si yo les pregunto, ¿cuál es el inverso de 5? ¿Cuál es el inverso de 5? Menos 5. No, ese es el opuesto. Un quinto. No es inverso. Un quinto. ¿Por qué es un quinto? ¿De cómo conocen que es un quinto? Porque debajo, o sea que el inverso Debajo del 5 hay siempre debajo del 1 se va a suponer que hay un 1. En realidad no es eso, no es por la forma de escritura, sino porque el producto tiene que darme igual a 1. El inverso de 5 es un quinto. Se escribe, un quinto escribir es lo mismo que escribir 5 a la menos 1, ¿no? ¿Saben ustedes? Escribir un quinto es lo mismo que escribir 5 a la menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Ahora, ¿por qué un quinto cuánto es? A ver en su máquina calculé. Es una forma de representar el inverso. O sea, colocamos un quinto en la calculadora. 0,2. Sí, 1 dividido entre 5. 0,5 quiere decir, ya. Entonces, este es el número 5 que estoy escribiendo. Su inverso se escribe 5 a la menos 1. 5 a la menos 1, otra forma de escribir también es escribir así, 1 sobre 5, es lo mismo. Otra forma de escribir el 5 a la menos 1 sobre 5 es 1 dividido entre 5, es 2. 0,2, ¿no? 2 decimos. 0.2. Entonces, el inverso del 5 es el 0,2. ¿Por qué? Por definición, al multiplicar el 5 por el 0.2, tiene que darme el 1. ¿Es verdad eso? Agarren sus máquinas, si no pueden multiplicar mentalmente. Entonces, por eso decimos el inverso del 5. El inverso del 5, puedo escribir así. El inverso del 5 es igual a 0,2. Puedo escribir así. O también, el inverso del 0,2, puedo escribir así. El inverso del 0,2, eso quiere decir inverso de 0,2. ¿Cuál es el inverso del 0,2? 5. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque al multiplicar el 5 por el 0,2 o también el 0,2 por 5, en cualquiera de los dos órdenes, siempre me va a dar 1. Y en la matriz igual. Aquí en las matrices, muy raras, se podría escribir 1 sobre la matriz A, pero muy rara vez se utiliza esa notación, es más complicada, es preferible escribir o simbolizar por convenio A elevado a menos 1. Eso quiere decir inverso de la matriz A, ¿no? Entonces, eso es por definición, así como por definición de inverso multiplicativo, se llama inversos multiplicativos. Hace rato me dijeron cuál es el inverso del 5. Es el menos 5, pero no es correcto. No, es el menos 5 es el inverso aditivo, se llama inverso aditivo, porque al sumar esos dos números me dan el neutro. ¿Cuál es el neutro? En la adición. 0. El 0. ¿Y el neutro en la multiplicación cuál es? 1. El 1. ¿Y el neutro en las matrices, el neutro entre las matrices cuadradas cuál es? En el producto de matriz cuadrada, la matriz identidad.
Sí, esas son, gracias por la pregunta, porque eso aclara algunas ideas que ustedes tienen y que llevamos desde el colegio, ¿no? Es que en colegio nos hacen memorizar y nos acostumbramos a esa memorización. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ¿por qué en colegio nos decían que 0,2 es el inverso de 5? Si yo les preguntara cuál es el inverso de menos 3, el inverso de menos 3,5, ¿cuál sería la respuesta? El inverso de 3,5. De menos 3,5. Yo tengo aquí el menos 3,5. ¿Cuál es su inverso? Menos 5,3. Ya, a ver, ¿por qué tengo que verificar? No estoy seguro, yo no estoy seguro. Menos 5, tengo que verificar por lo que me estás diciendo. Multiplicar un poco. ¿Cuánto me está? Ya tiene un problemita, ¿no? Y eso es ¿por qué? ¿Por qué? Porque hemos memorizado en el colegio nos hemos memorizado y nos daban números especiales. Nunca nos dijeron cuál era el inverso del menos 3,5. No se memorizó, sino que hay que calcular. A ver, ¿qué harían para resolver ese problema? ¿Cómo resolverían ese problema? Por definición sabemos que si existe inverso de 3,5, su inverso le vamos a representar, no conocemos, ¿no es cierto? Le llamaremos x. Menos 3,5 por x, que no conocemos, ¿a qué debe ser igual? Por definición de inverso. 1 sobre menos 1 sobre 1. Nada, no así. ¿En fracciones? No, simplemente debe ser, estoy diciendo, no conozco ese número, x, no conozco, les pongo x o cualquier otra letra, o un vacío al campo con un signo de interrogación, pero ese símbolo representa un número. ¿Cuándo ha de ser inverso ese número? Cuando al multiplicar esto con el 3 menos 5, me depende cuál tiene que ser el resultado. ¿Cuál tiene que ser el resultado? Si estoy diciendo que x, que no conozco, este es inverso, ¿qué debe ocurrir? Que al multiplicar x, que es el inverso que no conozco, o sea, estoy llamando al menos 3,5, el inverso se escribiría así, ese sería el inverso del menos 3,5, y a ese número le estoy representando por x. Por definición... Es 7 medios, licenciado. Ya, entonces, ¿cómo hago aquí? Primero quiero que cómo se resuelve ese problema. Ustedes tienen que tener siempre el recurso de... Y las sectas son una forma de resolver cualquier problema, ¿no? No es un problema sencillo, ¿no? En este caso, un problema sencillo. ¿Cuánto debe ser este número, que es el inverso de 3,5, multiplicados cuánto tiene que dar por definición? Si x es inverso que no conozco, multiplicado por el menos 3,5, o sea, el x representa el inverso de 3,5, que no conozco. Si no multiplico por definición, el número inverso que estoy contando por x, multiplicado por el menos 3,5 me da 1. Por tanto, y ustedes en colegio nos han enseñado a despejar facilito esto. No les se le objetar el método. ¿Cómo despejo x? ¿Paso al otro lado con signo contrario?
así no se enseña, pero no es lo del signo contrario, por favor. ¿No? Aquí hay algunas reglas que ustedes nos fijan, ese signo fijamos en nuestras mentes. No es con signo contrario, aquí es menos 5. Para que esto se quiera transformar en 1, para transformar en 1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ambos módulos, ya. Y ya, te acepto, vas a dividir, pero no cambiar de signo. O sea, sería 1 dividido entre menos 3,5. Mirad, estoy escribiendo con su propio signo. Y con ayuda, por tanto, con ayuda de una máquina de calcular, ¿cuál es el primero el signo? ¿Cuál es? Estoy dividiendo 1 más 1 entre menos 3,5. ¿Cuál es el signo del cociente? Menos. Menos. Y dividido entre 3,5, ¿cuánto le está dando su máquina? Punto 2857 14 2857 2857 14 2857 28, 57, etcétera, 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 ¿no? Si multiplican este número, si es correcto, multiplican por el menos 3,5, tiene 5, ¿verdad? A ver, multiplique por menos 3,5, ¿cuánto le da? Ese número Tiene que dar 1. Tiene que dar 1. Si no da 1, está mal. Da 1, licenciado. Ya. Yo he encontrado otra manera más sencilla de encontrar Ya, a ver, explícanos. Está bien. Solo es transformarlo a decimal, licenciado, a fracción, licenciado. Correcto, me parece muy bien. Esos son recursos que puedes tú escribir, ¿no? Para facilitar el cálculo, para no utilizar máquina de calcular. El menos 3,5 ya me has dicho que puedes expresar en forma de fracción. Sí. Ya. ¿Cómo puedo escribir rápidamente en forma de fracción? 5 décimos. 3 enteros, 5 décimos. Medidas completos. Es correcto eso. Eso es, licenciado, menos 5 décimos. Menos. Eso sí, menos 3 enteros, 5 décimos. Sí. Así se escribe, ¿no? Sí. 3 enteros, 5 décimos. Y igual, ¿cómo escribo esto? Menos 3, 1 medio. Menos 3 enteros, 1 medio. Menos 3 enteros, 1 medio. Igual, seguimos. Quiero seguir simplificando. Ya solo se puede convertir a fracción. Menos 7 medios. Correcto, Sí. menos 7 medios. Entonces sería menos 7 medios. Por tanto, el inverso de menos 7 medios, en vez de escribir menos 3,5, puedo escribir menos 7 medios. Se escribe así, inverso. O también se escribe así. Quebrado sería 1 sobre menos 7 medios. Y esto es igual ¿a cuánto? Menos 2 séptimos. Menos 2. ¿Qué significa eso? Que el inverso de, por tanto, el inverso de menos 3,5
menos 3,5 y menos 2 séptimos. En forma de quebrado, aquí es este es un número que se puede escribir en forma de quebrado. También este número se puede escribir en forma de quebrado. Su inverso sería el menos 2 séptimos. ¿Por qué? Puesto que tiene que darme menos 3,5 multiplicado por menos 2 séptimos debe ser igual a 1. ¿Es verdad eso? Es verdad, licenciado. Bien. Estos de nuevos fraccionarios está bien, como ejercicio y un poco para recordar algunas propiedades, algunas definiciones de número. Esto, como puedo rápidamente escribir en forma de quebrado ese número. Directamente quiero escribir en forma de quebrado, lo simplifico. Lo que tú has dicho está bien, 3 enteros menos 3 enteros y 5 décimos. Es decir, menos 3 enteros más menos 0,5. Se lee 5 décimos. ¿Está bien eso? Sí, está bien, licenciado. Signos negativos se suman así. ¿Ya? Y esto escribo menos 3 y esto puedo... ¿Cómo se escribe? Esto es 5 décimos. ¿De qué otra forma, en forma de quebrado, cómo puedo escribir? Menos 5 sobre 10. 5 sobre 10. Y 5 sobre 10 es como que, significando Un medio. un medio. Y ahora sumas, y aquí menos 7 medios. Que es lo mismo que hicimos hace rato. Ahora, otra forma fácil de calcular es, que me dijo hace rato, tiene denominador 1. Puedo pensar así, es correcto, ¿no? Escribo así, está bien. Sí. En realidad es un recurso, ¿no es esto? Y hay una propiedad que dice, puedo multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Entonces, el menos 3,5 puedo multiplicar por un mismo número. Y me conviene multiplicar por qué número. Es decir, multiplicar y dividir al mismo tiempo. O sea, el 1 no lo escribir. El menos 3,5. Ya en forma de quebrado puedo escribir 35 décimos. ¿Es verdad eso o no? Es verdad. Es verdad. Porque ¿qué es lo que he hecho? He multiplicado por 10 y para multiplicar por 10 lo único que tengo que hacer es ponerla como número. Y para que no varíe, para que no varíe el resultado, no varíe este número, si he multiplicado por 10 lo divido entre 10. Y esto es así. Y ahora esto puede significar, puedo sacar quintas, menos 7 medios. Me parece mucho más fácil que los otros procedimientos. Un número de este tipo, de esta forma, fácilmente siempre se puede escribir en forma de quebrado rápidamente, cuando está en forma de y eso es muy útil a la práctica. ¿Cómo escribían el 2,075 en forma de quebrado? Rápidamente.
quiero saber si este número es racional o no es racional. Si 2075 sobre 100. Exacto, ya. ¿Entre cuánto? 100. Si multiplico por 100, la coma recorre 2 lugares. Por Estaría mil, 200. ¿Qué? por 1000. Eso, por 1000. O sea, tengo que recorrer 1, 2, 3 lugares. Para que recorra la coma hasta a la derecha del 5, tengo que multiplicar por 1000. Entonces, ya he demostrado que esto sí se puede escribir en forma racional. ¿Qué quiere significar? Como entero sobre entero. Entonces, en este caso, en el caso anterior, si sabíamos eso, podríamos haber escrito el menos 3,5, 3.5, como escribimos en forma de número racional. ¿Sobre cuántos? 10. Sobre 10. Ahora, lo que en les han dicho, quiero hallar el inverso de esto, o sea, el inverso de este número. Su inverso de este número, que escribo así, menos 3,5, esto quiere decir inverso. El inverso de este número es, simplemente nos han enseñado en el colegio, se toma el inverso de esto, es así, escribir así. Simplificando, sería menos Menos 2 séptimos. 12. O 2 quintos. Sí, 2 séptimos. Sí. 12. Esto, ¿cómo se puede escribir? El 3,5 se puede escribir también como menos 7 medios. Simplificando. El inverso de 7 medios es menos 2 medios. A ver, multipliquen este número. Multipliquen por esto. Dicen, ¿será que puede explicar uno más como encontrado del ejemplo su inversal? Bien. Entonces, preparo todavía bien. Escribir que se desacerque. Era calcular el inverso. El problema era calcular el inverso multiplicativo. Hay que especificar multiplicativo porque hay inverso aditivo. Y el neutro de
esto puedo escribir en forma equivalente, puedo escribir como menos 35 décimos. Simplificando 35 décimos sería 7 medios, ¿no? Sí. Menos 7 medios. Menos 7 medios. Esto es equivalente. Ahora su inverso. Su inverso tiene que ser... ¿Cuál sería su inverso? El inverso de este número. Menos 2 séptimos. 2 séptimos. Menos 2 séptimos. ¿Por qué? Porque al multiplicar menos 7 medios por menos 2 séptimos, menos por menos da más, el 7 con el 7 se cancela, el 2 con el 2 se cancela y me queda 1 sobre 1, más 1 sobre 1. Por tanto, decimos que este número es inverso de este, o este número es inverso de este. Ambos son mutuamente inversibles, porque al multiplicar me da 1. Exactamente lo mismo ocurre con las matrices, pero en este caso las matrices tienen que tener una característica especial, que deben ser tienen que ser cuadradas. El número de filas debe ser igual al número de columnas, así está definido. Lo mismo aquí en la multiplicación, no es para cualquiera. Esto no es, hay uno que no se puede. ¿Cuál no tiene inverso? Todos los reales tienen inverso multiplicativo, cualquiera que sea, tienen inverso multiplicativo. Hay uno que no tiene, ¿cuál es? Y esos sí tienen ¿El cero? El 0. No, el 0 no tiene inverso, no hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 1. ¿Coexiste? No, no existe. Entonces, una condición para que exista el inverso multiplicativo es que no sea igual a 0. Aquí una condición para que exista inverso de una matriz tiene que ser que no sea rectangular, o sea que sea siempre una matriz cuadrada. Y hay algunas condiciones más que el determinante. ¿Sí? ¿Han visto determinantes en colegio? ¿No? Yo también creo que no he pasado en este curso. Toda matriz tiene su determinante. Toda matriz cuadrada, solamente las matrices cuadradas tienen determinante. Si el valor del determinante de esa matriz es igual a 0, no tiene inverso la matriz. Para que tenga inverso determinante, tiene que ser distinto de 0. Entonces, antes uno quiere calcular el determinante y se sugiere, ¿no?, que uno de los requisitos es que el determinante sea 0. Como es fácil calcular el determinante, calculen el determinante. Si el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces existe matriz inversa. Existe inverso. En este caso, en este ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de la matriz C y la matriz inversa. Estas dos son matrices inversas. En caso de que la pregunta fuera hallar la inversa de X matriz, ¿cómo podríamos hallar la inversa, licenciado? Eso vamos a hacer ahora. Aquí está en este ejemplo. Hay que calcular la matriz. Aquí ya hemos verificado, como que hemos hecho verificar, aquí el producto de estas dos le da la matriz identidad, y por eso decimos que la matriz le hemos llamado sea esta matriz, ¿no?, multiplicado por su inversa me da la matriz identidad. La matriz identidad en este caso es esta de orden 3 por 3. ¿No? Lo mismo, y su inversa también es una matriz identidad. Si yo multiplico esta matriz por esta matriz, me da la matriz. Y si multiplico esta primero, pues esto también me va a dar igual a 1. Para el cálculo de las matrices hay un procedimiento que consiste en utilizar las propiedades elementales. Ya vimos propiedades elementales, si no me equivoco. Ya vimos estas propiedades elementales de las matrices, ¿no?, como propiedades de las matrices. ¿Cuáles son esas tres propiedades elementales? Una, permutar dos filas entre sí.
entre sí. Segundo, la segunda operación elemental. Adición de una fila a otra. Esto quiere decir que puedo sumar una fila con otra. O también una columna con otra. Lo más útil en este caso de las inversiones es tomar solamente como filas, ¿no? En las otras también, pero dos filas cualquiera entre sí. Es la primera. La segunda es sumar a una fila, le sumamos a la fila, una fila cualquiera. Y la tercera, multiplicar una fila por una constante, que no sea el cero. Constante distinto del cero. Pero es también válido para las columnas. O sea, en vez de fila, pueden también multiplicar una columna. Esas son las tres operaciones elementales y estas tres vamos a utilizar para calcular la inversa. Uno de los métodos dice aquí en el programa, mediante la aplicación de operaciones elementales, transformar la matriz A en una matriz identidad. O sea, quiero transformar esta matriz A, quiero transformar en una matriz de esta forma. En este caso, esta no es matriz identidad, por si acaso, ¿no? ¿O es identidad? Tiene un cero. No es identidad. No es matriz identidad. La característica es que todas las columnas son vectores canónicos. ¿Qué significa? El primero, no todas las columnas, el primero es un vector canónico, que es el 1 y todos los elementos de estos elementos es 0. Aquí también es canónico, porque uno de ellos es 1 en la columna, ¿no? Vector columna canónica. Y estos dos son distintos. Este es distinto también, otro vector canónico. Este no es un vector canónico, pero se llama vector nulo. Porque todos los elementos son nulos. Vector columna 0. Si me explico por filas también, esta fila es distinta a esta fila, y distinta a esta fila, y distinta a la cuarta fila. Aquí, ¿cuántos vectores canónicos observamos? 3. Tres vectores. Por tanto, decimos que el orden de esta matriz es de orden 3. Así se ve el orden de una matriz. Esta es la matriz de orden 4 por 4. Es una matriz cuadrada. Y vamos a transformar los elementos de esta matriz en esta matriz. Aquí ya nos explican cómo podemos hacer operaciones elementales. Vamos a no hice esto cuando vimos operaciones elementales como ejemplo, pero igual lo que podemos hacer. Entonces vamos a partir de la matriz original. La matriz original es esta. ¿Ah? Y vamos a convertir este en 0, o sea, vamos a tomar como pivote. Como pivote vamos a tomar, queremos construir esta columna. El 1, 0, 0, 0. Entonces aquí yo ya veo que aquí hay el 1. A este número le vamos a llamar pivote, que me va a servir de base. Ahora vamos a transformar esto en 0. Y para eso lo único que tengo que hacer es aplicar algunas de las propiedades de las operaciones elementales. Una de ellas es multiplicar por un número y sumarle este. Digamos que yo la multiplico por menos 1, toda la fila. Así que toda esta fila multiplico por menos 1. Si multiplico por menos 1, ¿qué pasa? Solamente se cambia el signo.
y le sumo a la segunda, ¿no? Multiplicamos por menor y le sumamos a la segunda fila. O sea, cambiamos signo y le sumamos. Y el resultado escribimos en lugar de la segunda columna. O sea, aquí vamos a escribir el resultado. Entonces, cambiamos, multiplico por menos 1, sería menos 1 más 1. Escribo 0 aquí. Multiplico por menos 1, este 2 multiplico por menos 1. Le sumo al 1. ¿Cuál sería el resultado? Sería menos 2 más 1. Estamos Menos 1. ya a esta estamos sumando. Entonces es menos 1. Aquí está el primero, el segundo es este. Lo mismo hacemos, esto multiplicamos por menos 1 y le sumamos al 0. ¿Cuál es el resultado? Sería menos 1 por 1, sería menos 1 más 0, es menos 1. Y escribo aquí menos 1. Ahora, multiplico esto por menos 1, sería menos 1 por menos 1, sería más 1. 1 más 2, 3, y aquí está el resultado. Exactamente lo mismo hacemos con, vamos a ver, vamos a repetir Su audio baja el sonido, licenciado, o profesor Colgado. Sí, no se escucha. No se escucha. ya, ala, ¿me escuchan? Bajito está, dice. Bajito, pero. Una cosa está fallando. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Bajito se escucha, licenciado. Ya, no sé qué será, debe ser del internet, algún problema con internet. Aquí tengo todo bien, si les escucha bien, aquí, si les escucho bien. Creo que sí, internet, no sé qué está pasando. Ya. Entonces les decía que hemos convertido el primero de la segunda fila, lo hemos transformado en 0. El tercero ya está en 0. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar la tercera fila, esta tercera fila. Copiamos la tercera fila. Aquí. Una vez copiado, hacemos que este 2 se transforme en 0. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Estamos tomando como pivote siempre el 1 de la primera fila. Entonces, el pivote siempre va a ser el primerito de cada fila. En este caso hemos elegido el 1. Este mantenemos como 1 para transformar en este vector canónico, ¿no? El 1 y el resto hacemos. Podría haber elegido el 2, el otro 1, ¿no? Y transformar el resto en 0 si hubiera tenido el segunda columna. Entonces, lo más fácil el 1 es simple, tenemos que escribir como 1, 0, 0, 0. Entonces ya hemos transformado este en 0, ahora yo quiero transformar este en 0. ¿Por cuánto debo multiplicar toda esta fila? Toda la fila. De modo que al sumarle el 2, al sumarle esto en vez de 0. Menos 2. Ya, entonces multiplico todo por menos 2, la primera fila, por menos 2, y le sumamos a la última fila. Entonces sería menos 2 por 1, sería menos 2 más 2, 0. Y Menos 2, aquí, no, ya sacado, licenciado. me pregunto, ¿no? ¿Por cuánto debemos multiplicar el 1? Como dice, hay una propiedad que dice que puedo multiplicar por una par. Esa propiedad es una operación elemental. Entonces puedo multiplicar, pero me conviene con
quiero transformar este 2 en 0. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 2. Eso busco 1. Tengo que buscar por qué número debo multiplicar, tal que sumando con este 2 me dé 0 a la suma. Si no encuentran, haría esto. 1 multiplicado por x tiene que darme, para que sumado con este número sea 0, tiene que darme, ¿cuánto? Menos 2, ¿no? ¿Cuánto debe valer x? Sería menos 2. menos 2 sobre 1, que es menos 2, ¿no? Entonces quiere decir que debo multiplicar por menos 2 esto. ¿Para qué? Y todo lo que multiplica toda la fila, porque eso dice la operación elemental, ¿no? Y de sumándole a la última fila, este primero se ha de transformar en 0, ¿no? Entonces así buscamos podemos siempre utilizar esta ecuación. Entonces, menos 2 por 1 es menos 2 más 2, 0, y escribo aquí como resultado 0. Es el resultado, el primer elemento de la cuarta fila. Lo mismo hago con esto, tengo que multiplicar por menos 2, o sea, multiplico aquí toda la fila por menos 2. Sería menos 4. 4 más 2. ¿Cuánto es? Menos 2. Ahí está. El siguiente. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3, ahí está el resultado y escribo aquí. El siguiente. Esto por esto es menos 1 por menos 2. 2 positivo. 2 positivo, más 2. 4. No, sí, escribo aquí. Ahí está. Y así obteniendo un primer vector canónico, el 1, 0, 0, 0. Ahora buscamos otro vector canónico, pero buscamos un pivote. El pivote ya no me conviene hallar en esta fila, porque esta fila tiene que ser todos iguales a 0, entonces no me conviene mantener este 1. Tiene que ser entre estos números que restan, entre estos 9 números que están por debajo de la primera, tengo que buscar un 1, que es el más fácil. Si no hubiera 1, tendría que construir, operaciones elementales. ¿Cuál tomaríamos como pivote? El segundo, el menos 1. El menos 1. Sí, podría ser, pero yo preferiría tomar el 1, así me evito tercera fila. Este es mucho más fácil que el menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que de transformar el menos 1 en 0, el 2 en 0 y el menos 2 en 0. Ahora, quiero empezar por este número. ¿Por cuánto debo multiplicar toda esta fila? Menos 2. Ya, esta fila debo multiplicar por menos 2 para que sumado a la primera fila, esto se transforme en 0. Entonces hacemos eso y el resultado vamos a escribir en la siguiente matriz. Entonces multiplico por menos 2 y lo sumamos a 0 por menos 2 más 0, ¿no? Más 1, 1. Aquí está el resultado. El siguiente, menos 2 por 1, o 1 por menos 2, menos 2 más 2, 0. Ahí está el resultado. El siguiente, esto multiplica por menos 2, el 2 por menos 2 sería menos 4. Menos 4 más 1. Menos 3. Menos 3, ahí está el resultado. Ahora multiplico por menos 2 y le sumo el menos 1. Sería menos por menos
1 sería más 2, más 2 menos 1, me da 1, y ahí el resultado. Entonces ya he transformado este en, tomando el 1 en pivote, he transformado el 2 en 0. Ahora, ¿qué puedo hacer para transformar el menos 1 en 0? Multiplicarlo por un 0. Ya, multiplicar por 0. 1. Ya, por multiplicar por 1, o directamente multiplicar por 1 es lo mismo, ¿no? Por menos 1. Ya, es decir, multiplicar por menos 1 es lo mismo. Es decir, porque Para que te dé 0 por 1 es decir. para que me dé 0, para que la suma de esto con esto me va a dar 0, simplemente multiplicando por 1, pero no es necesario multiplicar por 1, simplemente le sumo esta fila, le sumo a la segunda, nada más, pues le sumamos. Y los resultados se escriben como segunda fila. Empezamos. 0 más 1, 0 más 0. 0. 0. Menos 1 más 1. 0. 0, y es igual aquí. 2 menos 1. 1. 1, y escribo eso. Menos 1 más 3. 2. 2. 2. Y ya está. Ya he transformado este en 0, este en 0. Este es el pivote, está ya el pivote aquí. Y ahora me falta el último, transformar en 0. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 2. Por 2 diré. Ya, multiplicamos por 2 toda la fila. Entonces, este es esta alternativa, ¿no? Esto multiplico Por 2 positivo. por 2 positivo y le sumamos a ¿cuál es el resultado? 0 por 2, 0 más 0, 0. sería el 0. El 2, 1 por 2, 2 menos 2, 0. Lo mismo el siguiente, 2 por 2, 4 menos 3, 1 positivo. 1. Menos 2 más 4, 2. ya está. Y he conseguido 1, 2 vectores ganamos. Ahora hacemos lo mismo, repetimos con otro pivote para construir otro vector canal. En este mismo, Menos 1. ¿cuál? De estos, ya no tenemos que elegir en esta fila, y en esta fila no me conviene, sino tiene que ser en esta fila, o sea, entre estos 4 números. Entre La segunda fila. La segunda fila, puede ser. Y la otra también hubiera sido igual, ¿no? Entonces hemos elegido este como pivote. Y vamos a construir el vector aquí 0, 1, 0, 0, distinto del source. Entonces, lo mismo que hacemos, la misma hermenéutica, ¿no? Este es el primer, ¿sí? ¿Por cuánto multiplico esto? Y lo sumamos, lo multiplicamos por un número, Por y 3. le sumamos, ¿por cuál? Por 3. Por 3. Entonces 0 por 3 es 0 más 1, 1. Ese sería el resultado. 0 por 3 es 0 más 0, 0 es el resultado. 3 por 1 es 3 menos 3, 0 es el resultado. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Y por qué 3, licenciado? Porque, ¿por qué número tengo que Para que sumadas te dé 0. Sí, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué número tengo que multiplicar el menos 1? ¿Para que sumado con el menos 3 me dé 0? Obviamente esto tengo que transformar en 3 primero. Y para transformar en 3 lo multiplico por 3, ¿no? Bien, ahora seguimos el otro. ¿Cuáles son cuáles me faltan? Ahora ya transformado en 0. Ahora tengo que transformar el 2 y el 1 en 0.
Primero transformaremos el 2. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar esta fila? Menos 2. Menos 2. Entonces multiplico por menos 2 y le sumamos a la tercera fila, ¿no? Le sumamos a la tercera fila, sería a esta. Entonces todo multiplico por menos 2 y sumamos y el resultado escribimos debajo de como tercera fila. Menos 2 por 0 es 0 más 0, 0. Menos 2 por 0 más 1 es 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Eso es lo que quería. Menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4 menos 1. Menos 5. Menos 5. Y ya está. Ahora me falta este. Transformar, y he transformado el menos 3 en 0, el 2 he transformado en 0, ahora falta el transformar el por menos 1. en 0. Ya, entonces multiplicamos por menos 1 la segunda fila y le sumamos a la tercera. Y el resultado escribimos aquí. Me dictan 3 por, sería menos 1 por 0, 0 más 0. 0. 0 sería otro. Lo mismo. Menos 1 por 0, 0, 0 más 0. 0. Menos 1 por 1 sería menos 1. Menos 1 más 1. 0. Aquí menos 1 por 2 sería menos 2 más 2. 0. ¿Ya? Ya. Entonces ya tenemos esta matriz. Tenemos que transformar en una matriz, me dicen. Aquí ya no podría formar ningún vector canónico. Los únicos. Es decir, si esto transformo en 1, puedo transformar el 7 en 1. Para eso multiplico toda la fila por un séptimo. Pero se destruye este 1. Y tendría que convertir este en 0, este en 0 y este en 0. Pero este ya no sería vector canónico, ¿no? Entonces, lo mismo, pero quiero transformar esto en 0, porque así me dicen, ¿no? Que tengo que llegar a esto. A esto. Necesito transformar esta columna en 0. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación elemental podríamos Trabajar con columnas. trabajar con columnas? Y ustedes tienen, ya me van a contar, ya me van a contar, ustedes completan eso. Aquí está la explicación de todos modos. La primera columna multiplicamos por menos 7 y le sumamos a la última columna, a la cuarta columna, ¿no? Trabajamos lo mismo que con esto. Multiplicamos esto por la columna 3 por menos 2 y le sumamos a esto. Para transformar el 0, multiplicamos por la columna por menos 5 y le sumamos a esto. Y este ya no necesitamos transformar en 0, este ya está en 0. Entonces, de esa manera tenemos esta matriz. Y la próxima clase vamos a ver el cálculo de la inversa. Hasta ahora hemos repasado operaciones elementales y ya sabemos cómo transformar una matriz cualquiera en matrices de esta forma, ¿no? Cuyas columnas son vectores canónicos o el vector nulo, ¿no? Aquí, ¿qué operación vamos a hacer para llegar de aquí a aquí? Aquí todavía hay un paso, ¿no? ¿Qué operación?
Se ha permutado qué fila con qué fila. La segunda, La segunda con la tercera, Ya, para que se invierta. ya. La segunda columna. Pero también podía cambiar columnas también. La segunda con la tercera también en filas. Viendo como fila, llegamos al mismo resultado. Y vayan estudiando y repasando y revisando el mismo ejercicio hasta tener confianza. Y vayan estudiando cómo se calcula la matriz inversa. Aquí está el ejemplo, ustedes estudien el ejemplo. Es la mejor forma de aprender que ustedes hagan por sí solos. Porque cuando les da el profesor, a veces se confía. Es preferible que vayan mediante operaciones elementales. Dice que hay que transformar una matriz escrita de esta manera, o se define de esta manera el esquema. En la izquierda de este esquema, en el segundo cuadrante, escribo los elementos de la matriz. Y a la derecha, en el primer cuadrante, escribo las matrices de identidad. Tengo que transformar mediante operaciones elementales, las que hemos hecho aquí, de modo que esta matriz del tercer cuadrante se transforme en I, o sea, los elementos de A transformamos en elementos de I, o sea, de la matriz de identidad. Y los elementos que queden aquí, estos elementos van a ser los elementos de la matriz inversa. Entonces, mediante operaciones elementales y siguiendo este esquema, puedo llegar a determinar o calcular la matriz inversa. Los pasos están aquí escritos, ya hemos visto las operaciones elementales, lo único es que tienen que recordar y familiarizarse con esos pasos. Entonces, la tarea que está en el Moodle hay que hacerla nomás ya, licenciado. Sí. No necesitan pasar clases, solamente necesitan agarrar un libro, cualquier libro de álgebra de Rocco está este ejercicio. Este es el problema que se acaba del libro de álgebra de Armando Rocco, como 2. Mario debe tener fotocopia inclusive de eso. Está siempre a la expectativa de colaborarles con los fotocopias. ¿Fotocopias? ¿En dónde podemos recoger? Mario tiene, le pregunten a Mario porque él es el que se encarga de, por propia iniciativa, buscar material. Pero el libro de álgebra de Rocco debe costar 25 bolivianos, si no me equivoco, porque el uno han comprado el 25, ¿no? El 2 debe también costar 25 ahí en la puerta de la facultad. Siempre les ha de servir de base cualquier libro que tengan. Y si ya tienen, recuerden al libro que tengan. Hay otros libros donde hay matrices. Nos vemos en la siguiente clase el viernes. El viernes.